Buenas tardes, María Elisa, y muchísimas gracias por estar aquí. Encantada, Rodrigo, de verte y de compartir aquí esta conversación contigo. Total, y fíjate que hemos tenido varias conversaciones estos años y yo te tengo que confesar que muchas veces me quedo con la sensación de decir, ojalá, ¿no? Lo hubiéramos grabado, ¿no? Para que otra persona pueda disfrutar de eso que está pasando, o no disfrutar, entiéndeme, ¿no? Pero cuántas veces de una conversación salen cosas súper bonitas, ¿no? Y es un poco también el objetivo de este espacio. Que al final tener Mm. conversaciones, ¿no? Es mi excusa para tener conversaciones con gente que me apetece mucho hablar, ¿no? Y de alguna forma, como bien me comentabas antes de empezar, ¿no? Y en otros momentos hemos compartido que vamos un poco rápidos, ¿no? Como sociedad, como individuos, y tal vez se nos está olvidando el sacar tiempo de calidad para estar con gente que nos apetece estar, ¿no? Y hablar de temas interesantes. Yo creo que ese es el gran cambio, objetivo, propósito de estos momentos, es entender lo que es el tiempo, ¿no? El uso del tiempo sin más y lo que es el uso de tiempo de calidad. Exacto. Y fíjate que nos conocemos hace unos cuantos años, pero hay una pregunta inicial que me gusta siempre lanzaros, una pregunta abierta, ¿no? Cada uno le contesta como en ese momento siente, pero posiblemente gente que te escuche ya te conoce. Pero igual alguna persona que nos escuche todavía no te conoce, ¿no? Así que, ¿quién es Mario Elisa? Si tú tuvieras que definir a día de hoy, ¿no? ¿Cómo afrontarías esta pregunta? Yo me definiría como una persona muy curiosa. No tanto en el sentido de saber, que sí, sino de comprender. Y de comprender hasta en profundidad, hasta las últimas causas, consecuencias. Creo que también soy una persona en mi blog, ¿no? Una de las cosas que digo es que me gusta vivir en el lado positivo de la vida. No, no soy ajena a que la vida también tiene cosas malas o no tan buenas o no tan agradables o no tan queridas, pero que incluso en esas se puede también extraer, ¿no? Algo positivo que yo creo que siempre que conviertes una experiencia en aprendizaje estás extrayendo algo positivo, ¿no? Yo creo que esa es como un motor muy de mi vida que yo creo que, bueno, esta parte de la curiosidad pues también me ayuda, ¿no? Es decir, ¿qué más puedo aprender yo de aquí o qué me está diciendo todo esto que me está pasando y me está molestando tanto? Y creo que soy una persona como muy vital, muy alegre, con mucha energía y em, muy implicada, muy comprometida en lo que hace, ¿no? No sé hacer nada por hacer o hacer algo en lo que en lo que no creo. Y luego, si hablamos profesionalmente, bueno, pues en estos momentos soy mentora, directora de la escuela de mentoring y he tenido una trayectoria, bueno, pues a lo mejor como la de muchas personas de nuestra generación, ¿no? Que estudió una carrera, yo en mi caso licenciada en Derecho, bueno, yo emprendí muy joven, que a lo mejor cuando yo emprendí no era tan habitual, con 24 años, pero para dedicarme a lo que era propio de mi profesión. Y en el camino yo creo que parte por esa curiosidad, por estar conectada con el sentido, por querer mejorar, pues descubrí el mentoring por casualidad y cambié totalmente de profesión. Aunque siempre digo que primero me dedicaba a interpretar leyes, ahora me dedico a interpretar personas. Qué bueno. Fíjate, Mario Luis, escuchándote, ¿no? Em, Tal vez a través del vehículo del mentoring han sido capaz de ir también sinergizando, ¿no? Todas esas búsquedas, ¿no? Te escuchaba ahora la importancia para ti de poder profundizar, de comprender, de entender la causa raíz, ¿no? Esa curiosidad, esa parte de leer lo positivo y no tan positivo, ¿no? De la vida y aprender de ambas partes. Em, y me surgen muchas preguntas, ¿no? Una de ellas, fíjate, ahora entramos, ¿no? Sobre cuáles han sido tus hitos clave, porque nos acabas de regalar algunos de ellos, esas dos vidas, ¿no? En paralelo que has llevado. Pero ¿qué hacer cuando uno se da cuenta que no puede profundizar más? ¿No? Y me refiero, te pongo en contexto esta pregunta porque esta es nueva, ¿no? En base a lo que te acabo de escuchar. Con esa espíritu de profundización que tienes, de curiosidad, de intentar entender la vida al completo, ¿no? Con lo positivo y lo negativo, desde ahí posicionarte, ¿te ha ocurrido en alguna ocasión que alguna pregunta no ha sido respuesta, que por mucho que profundizas, en algún momento hay que soltar, hay que desapegarse? Y si es así,
cómo has vivido esa transición, ¿no? A ver, yo creo que lo primero, no todas las preguntas sí tienen respuesta. Otra cosa es que la respuesta no sea en el momento inmediato o en el momento que tú esperas. Hay preguntas que tienen respuesta muchos años, incluso diría después. Entonces, yo creo que también hay que saber ese no apegarse a la respuesta inmediata y saber que las cosas tienen su tiempo. A mí hay una cosa que me gusta, hay un concepto que me gusta mucho. No es inventado, pero a mí me gusta como crear conceptos, que es la inteligencia temporal, que es ese saber cuándo toca algo. Y a veces lo que toca es esperar, porque la vida, bueno, pues también te va dando respuestas cuando estás preparada, cuando están maduras y cuando son necesarias. A mí me parece difícil no poder profundizar más, ¿no? A lo mejor es ahora no puedo profundizar más, pero en un momento dado surgirá algo que me vuelva a conectar con eso y profundizar, ¿no? Porque además, bueno, creo que siempre se puede aprender y que siempre tienes que estar dispuesto a aprender más de aquello, ¿no? En lo que ya habías aprendido o habías profundizado. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que saber parar, hay que saber cuándo es suficiente, hay que saber cuándo desapegarse. Yo siempre he tenido como una medida en mi vida, al principio totalmente instintiva, diría que inconsciente y natural, pero que luego fui reconociendo el patrón y que me ayuda mucho, ¿no? Que es cuando yo siento que toco techo en un tema porque le he sacado todo el partido posible en el momento en el que estoy, ¿no? Como digo, que he llegado a un nivel ya también de ejecución y de conocimiento alto y como que ahí yo ya no puedo hacer más, entre lo que me gusta aprender y curiosidad, que necesito algo nuevo, yo suelo delegar, traspasar la batuta y que continúen otros el camino, porque pueden aportar cosas que yo ya me veo que no, que ha sido mi tiempo. Creo que eso también tiene mucho que ver con la inteligencia temporal, ¿no? Es decir, Qué saber bueno. soltar, como dices tú. Joder, qué bueno. Y disculpa, que haya salido por ese nuevo camino, porque escuchándote y con lo que nos conocemos, que todavía nos quedará mucho, ¿no? Y yo seguiré conociéndome a mí mismo una vida y se queda corta como para poder conocer a otro ser humano, ¿no? Pero sí hemos tenido la suerte yo de formarme contigo, ¿no, María Luisa, con tu escuela y de haber tenido la suerte de participar también en alguno de tus programas como mentor. Y fíjate que, claro, te escuchaba un poco con la relación que hemos tenido estos años, digo, claro, esto nunca se había preguntado, ¿no? Es decir, tan buscadora, ¿no? De hecho, en ocasiones me surgen, me saltan en LinkedIn algunas de tus reflexiones, ¿no? Y es ese cariz, ¿no? De seguir profundizando, de seguir conociendo, ¿no? Pero, y hablaba desde mi experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces me he topado con una pared? Como tú bien dices, me ha encantado temporal, ¿no? A veces esa pared se cae, se abre otro camino, pero temporalmente uno se da cuenta que ha tocado algo, ¿no? Y dices, oye, ahora toca sostener tal vez la pregunta, ¿no? O traspasarla. Me ha encantado, ¿no? Delegarse a otra persona por si esa persona puede avanzar por ahí, ¿no? Y fíjate, volviendo un poquito antes a la otra preguntita que te tenía preparada, tenía que ver con los hitos profesionales y personales, ¿no? Claro, ahora María Luisa está en un lugar, en un espacio y un tiempo, ¿no? Pero ¿cómo ha llegado hasta ahí, no? Bueno, yo sé un poquito tu historia, ¿no? Que fuiste pionera en España y en habla hispana con toda la parte de mentoring, ¿no? Pero posiblemente echando la vista atrás tienes como pequeños hitos, ¿no? O un cúmulo de situaciones que han permitido que llegues hasta este lugar, ¿no? No sé si nos puedes comentar alguno de ellos. Pues principalmente yo empecé en el mentoring, como siempre cuento, por casualidad. Estuve trabajando 4 años en un programa de mentoring en el que estábamos 25 mentoras, a las cuales yo formé, que sabía más o menos lo mismo que ellas. Bueno, me dio por investigar, que como me gusta, bueno, pues dije, yo me encargo de esto. Las formé y trabajamos con 250 personas, emprendedoras y empresarias noveles durante 4 años. Y los resultados fueron tan increíbles que yo dije, aquí hay algo. O sea, aquí hay algo y fue lo que me llevó un poco a investigar
y uniendo la investigación con la experiencia, luego seguí, ¿no? En paralelo desarrollando otros programas de mentoring, decidí crear una metodología de mentoring, ¿no? Basada, centrada en optimizar el desarrollo humano. Y yo creo que ese fue uno de los grandes hitos, porque, bueno, a raíz de ahí yo conecté tanto con eso que creo que todas mis decisiones han ido, o sea, han seguido un hilo argumental, ¿no? Como dice Ortega y Gasset, en relación a eso, porque el siguiente paso, o hito, dice, tengo escribir un libro. Escribir un libro para, bueno, porque a mí escribir me ayuda mucho a ordenar, a estructurar, porque quería que conociera el mayor número posible de personas el mentoring y la metodología y porque yo ya quería proyectarme fuera de Asturias, porque aquí no le veía mercado. Y ese fue un hito clave porque fue escribir el libro que lo autopubliqué en Amazon, el primero, y me empezó a llamar gente de fuera de Asturias, consultoras en Madrid, instituciones públicas en el País Vasco, en Galicia, y entonces yo empecé a viajar y a trabajar fuera. Y eso me permitió, claro, bueno, expandirme, con tener otras conversaciones, aprender de otras personas. Y bueno, pues yo creo que en ese devenir, ¿no? Que cada vez fui pues trabajando más fuera de Asturias, en proyectos diversos de mentoring muy interesantes. Pues hubo un momento que yo dije, es que yo me quiero dedicar a esto plenamente, y no a, bueno, a mi otra empresa que era de asesoría jurídica. Y fue ese momento en el que decidí vender la empresa para dedicarme plenamente a la escuela de mentoring, Wow. que fue en el 2017 y aquí sigo. Enhorabuena. Y a tiempo completo, ¿no? Fíjate que otro proyecto que he compartido contigo, María Luisa, digamos, por lugares diferentes, fue la Fundación Princesa Irona, ¿no? Ujú, Y cuánto bien, ¿no? Porque ya son centenares, millares de personas la gente que ha pasado por la escuela, ¿no? Y sobre todo yo sabes que siempre que tengo ocasión, agradecido, ¿no? Porque siempre conmigo no, me has dado muchas oportunidades, nos habéis abierto muchas veces el conocimiento de la escuela, ¿no? En algunos programas que hemos hecho. Y fíjate que ahí me surge, ¿no? Ahora viene una pregunta de qué entiende, ¿no? María Luisa por alto rendimiento. Pero dando un pasito atrás, antes hablabas de investigación humana, ¿no? De entender el tema jurídico, ¿no? Comprensión de leyes y después comprensión del ser humano, ¿no? ¿Cómo es esto para ti? ¿Cómo ha sido para ti? Y te pongo un poco en contexto, ¿no? Por una proyección propia, ¿no? Cuando uno pasa de pegarse con leyes, ¿no? O con normativa, o con cálculo estructural, o con materiales, ¿no? O como fue mi caso, donde hay manuales, donde hay ecuaciones, donde más o menos hay algo que tocar. ¿Cómo fue tu transición a lo intangible, ¿no? A sostener personas. Porque ahora entramos en alto rendimiento, que es para ti, ¿no? Pero aprovechando el bagaje que tienes sobre estos temas, no sé cómo has ido viviendo esa transición, ¿no? Y te pongo una frase, ¿no? Una frase por si te aporta, de un amigo mío de Pamplona que trabajé allí 3 años. Me decía, Rodri, prefiero pegarme con libros que con personas, ¿no? Y uno, a medida que ha ido avanzando, y por eso te lo transmito, ¿no? Hay una proyección muy fuerte en mí de estos 7 años de que, claro, de pasar o de contratos o de cálculo estructural a un ente tan subjetivo, tan cambiante, en ocasiones, como hemos conocido, y hablo por mí, otra forma de vivir el trabajo, de repente no sé cómo has sido capaz de sostenerlo, ¿no? ¿Qué retos han surgido, ¿no? A ¿Tiene ver, sentido esta pregunta, María Elisa? sí, 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 totalmente. De hecho, tiene mucho sentido con algo que yo transmito siempre en la primera o segunda sesión de nuestra certificación en mentoring, que el que se quiera dedicar a esto, el que se quiera dedicar a acompañar personas, tiene que tener un gusto especial por el misterio. No. O sea, el misterio te tiene que gustar. Si lo que te gusta, y con lo que vibras es con la certeza, acompañar personas no es para ti. Y claro, a mí me gusta mucho el misterio. Wow. Y cada persona es un misterio porque por mucho que la conozcas, te va a sorprender. Y hay que estar dispuesto a eso y a que eso te guste. Entonces, claro, realmente a mí estar en este lado, ¿no? Del mundo
está mucho más alineado con lo que a mí realmente me gusta y me apasiona, que es mucho más esa parte intangible, esa parte simbólica, esa parte incierta, esa parte misteriosa de la vida. Lo otro está bien, pero bueno, supongo que tiene que haber personas para cada tipo de ámbito y que le gusten más manejar, vamos a decir, un tipo de información u otra, un tipo de procesos u otros, ¿no? Yo creo que al final esto tiene mucho que ver con las características y el potencial de cada uno, ¿no? Qué bueno. Fíjate que en tu caso, si me permites, o en el que yo comparto ahora contigo, que yo llevo un poquito bastante menos en este camino, es misterio o incertidumbre al cuadrado. Por las personas, por la empresa o autónomos o lo que toque, ¿no? Porque fíjate que al final, hace poco una persona me decía, Rodri, os tiene que gustar el mambo. Y digo, no sé si me gusta el mambo, no sé qué entiendes por mambo, pero lo que está claro que esa vía que en su día elegí no era consciente hasta que he ido transitando de la falta, ausencia de certeza, tanto en lo personal como en el emprendimiento, pero ha sido algo muy bonito, María Luisa, porque también te confieso que me ha ayudado a ser más consciente de la naturaleza de la vida, se parece mucho más a la impermanencia, al cambio, a la falta de certezas. Por eso el emprendimiento para mí las personas se acercan más a esa naturaleza, pero también una segunda derivada, ¿no? El ser más consciente de los errores que he cometido estos años, ¿no? Y errores en ocasiones de comunicación, ¿no? Te pongo un ejemplo. El año pasado, por ejemplo, quedamos a veces formación de productividad o comunicación, ¿no? Habilidades blandas. em, Uno acaba enseñando lo que un día le faltó, le sigue faltando. Esta es una de las teorías que tampoco son mías, pero que he vivido estos años, ¿no? Y de repente un día te das cuenta que te has metido la pata, te has contestado un email en un momento en el cual lo has leído de forma sesgada, igual tenías parte de razón, pero después al ver la foto completa al día siguiente, dices, mira, la he liado, ¿no? Hay un perdón, hay una disculpa, pero sabes que ya has impactado de una manera que de alguna forma no sabes, ya no va a depender de ti si se va a poder reparar, ¿no? Entonces, a mí también me ha permitido a vivir de una forma mucho más intensa y profunda la relación conmigo, que ya no sé si es que me equivoco más o me equivoco menos. Es la conciencia que uno va adquiriendo al estar tanto con las personas. Porque esto que tú comentabas me encanta, ¿no? Para poder elegir el lado positivo de la vida o de las personas, en ocasiones también recibimos la parte negativa, pero ahí se abre ese espacio que algunas veces hemos hablado, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Y creo Ujú. que en parte nuestro trabajo no es que sea una condición em, optativa, como bien comentas, es lo que te gusta o Sí. lo vas a tener fastidiado. Porque en tanta interacción humana, antes o después, no hay una malinterpretación por un lado, por otro, que a veces a nivel normativo de libros, pues los hay, pero no hay tanta intensidad y contacto, emocionalidad en el ambiente, ¿no? No sé si tiene sentido esto también. Totalmente. De hecho, siempre se dice que o sea, las emociones son sociales, porque realmente la mayor parte de las emociones que experimentamos están derivadas de una interacción social con otra persona, presente o anterior en el sentido de que la recuerdas y al recordarla se genera una emoción. Entonces, realmente en la interacción con las personas es donde uno aprende sobre sí mismo. Y es la escuela de la comunicación también, donde aprendes todas las sutilezas que tiene la comunicación y cómo efectivamente impacta lo que dices y cómo lo dices. Yo escribí un artículo sobre mindfulness comunicativo, porque esa parte, ¿no, del mindfulness de la conciencia, la atención en el presente, la parte de la intención es muy importante a la hora de comunicar. Muy importante. Total, fíjate, María Luisa, que escuchándote también, al final es exponerte de una forma muy bestia a la vida, ¿no? Porque al final en la relación humana, hace unos años una persona, ¿no? Una profe que tuve me decía, Rodri, que al final son como obras de teatro, donde cada uno va con su rol, ¿no? Y sin obra de teatro, sin otros roles, no vas a ser capaz de conocerte, ¿no? Pero fíjate que a veces a mí en este camino lo he compartido contigo varias veces, ¿no? Por si alguien nos escucha y se siente así, me gustaría también, ¿no? Que hay algunas buenas invitaciones y consejos que me has dado, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Cuando uno se equivoca, dedicándose a lo que nos dedicamos, a veces surge la duda de quién soy yo para, ¿no? Yo en mi caso particular, encima que traigo pues una herida de insuficiencia, ¿no? De estar siempre a la altura, de no fallar, de formarme de más.
por amor en parte, porque me encanta, pero también por estar a la altura y no fallar a los demás, muchas veces me he planteado estas preguntas estos años, ¿no? ¿Quién soy yo para acompañar? Y más cuando me pillo en un renuncio. Pero como todo ser humano, pues me sigo equivocando, ¿no? Cada vez creo que soy mucho más consciente, pero me queda un camino largo, ¿no? Entonces, Marolisa, ¿cómo en este caso, ¿no? De otras personas, mentores, mentoras que has ido formando, acompañando, cómo superar esos momentos a veces también complejos en los que uno se ve al espejo y a veces hace dos preguntas. Bueno, cuando esté completo, acompañaré personas. Lo que pasa que ese momento a veces no acaba por llegar, ¿no? ¿Cómo ser capaz de sostener esos opuestos a veces? No, es que completos no vamos a estar nunca, porque la vida es un camino de perfectibilidad, ¿no? De estar continuamente mejorando, o sea, además es un motor, ¿no? Muy importante en el ser humano. Es que si no, o sea, si ya no tienes nada que aprender, nada que mejorar, es casi como estar muerto prácticamente, ¿no? A ver, yo creo que es muy importante tener claro para qué acompañas. Acompañar para satisfacer necesidades propias, malo. Para saber si tienes necesidades que no están satisfechas y las intentas satisfacer a través del acompañamiento, te tienes que conocer muy bien y todo este trabajo de conciencia. Hay que ser consciente también de que, bueno, acompañar a otros es una responsabilidad muy grande, por lo tanto, tú tienes que estar preparado para hacerlo en las mejores condiciones posibles. Eso no significa que no vayas a meter la pata, a fallar, porque nadie lo hace todo bien, nadie es perfecto y volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de interacciones humanas, con lo cual las posibilidades de que se produzca de todo tipo de circunstancias no deseadas son muchas. Hay que vivir con eso. Yo creo que no puede, o sea, lo que no puede ser es que tu autoestima, tu confianza y tu seguridad dependa de cada cosa que haces. Tiene que depender de un histórico, ¿no? De un histórico y de un autoconocimiento, es decir, no de cada cosa que haces. No la puedes estar poniendo en duda en cada cosa que haces. Una cosa es reflexionar, es darte cuenta de que has cometido un error, reflexionar por qué se ha producido, qué puedo aprender de esto, cómo lo puedo, digamos, atenuar, solventar, lo que sea. Eso siempre lo tenemos que hacer, pero eso no debería de afectar ese proceso de reflexión que implica duda, que implica cuestionamiento, que implica darse cuenta de que no lo has hecho bien, no debería de afectarnos a la autoestima, no deberíamos hacer depender la autoestima continuamente de eso. Yo creo que eso es clave. Y también entender que tú haces las cosas en un momento dado en el que sabes lo que sabes, están pasando las cosas que están pasando y entre ellas lo que te está pasando a ti también, ¿no? Internamente que no actuamos en condiciones perfectas. Yo creo que es importante ir un poco más a ese concepto de lo óptimo, ¿no? Es decir, aquí y ahora, con lo que pretendo lograr, las circunstancias que hay, ¿qué es lo mejor que se puede hacer, ¿no? E intentar hacer ese mejor, no perfecto. Es imposible. Muchas gracias por esto, Marolisa. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que nos regalas, porque en esta experiencia que llevo acumulando pues con equipos técnicos y personas técnicas, por eso lo sacaba antes también, ¿no? Cuando uno ha aprendido a cubrir la certeza con manuales, con normativa, con consultores que te revisan los cálculos, ¿no? Y de repente tiene esa llamada, porque siempre tuvimos, yo en mi caso particular ya te confesaba alguna vez, desde muy chiquitín creo que estaba más fuerte la parte humana, lo que pasa que luego me fui con todo el Mm. respeto a industriales, pero a lo fácil, ¿no? A poner estructura porque no era capaz de sostener eso. De hecho, ya cogí psicología en bachiller tecnológico, ¿no? Era el rarito del instituto, pues se dividía, ¿no? En esas dos clases que aparentemente no tenían nada que ver. Pero fíjate, en un programa que estoy haciendo este año, en Iracara con Silvia Fernández, ya he hecho algunos, ¿no? El de compasión, el de resiliencia, con este tono, pero este es ACM, acompañamiento contemplativo en la muerte, ¿no? Y fíjate, es la parte de paliativos, ¿no? Yo es una, creo, ya lo hablaba contigo, ¿no? Mis grandes heridas, pues a veces perdemos a ser querido, no haber estado a la altura para proteger a ese ser querido, ¿no? Y este año he decidido
investigar un poco por ahí, meterme en esta formación, que está siendo muy bonita. Y justo el otro día, la semana pasada, nos regalaba esto mismo que desde otro lugar, pero que nos comentaba María Luisa, la intención de las personas que acompañan, en este caso, en un contexto un poquito diferente. Y ella decía cómo es importante darte cuenta de arquetipo y rol, pero debajo de eso está la intención, porque también somos seres humanos, ¿no? Y en otra formación que estuve con ella también nos comentaba cómo en una audiencia, al parecer, con el Dalai Lama, una persona le dijo al Dalai Lama, entonces esto de ser empático y compasivo, entonces es de gente egoísta, porque tú te llevas algo. Y al parecer contestó algo así el Dalai Lama, ¿no? Si es una forma de egoísmo, es la mejor forma de egoísmo que conozco. Pero fíjate que de nuevo, los grises que nos regalas hoy, ¿no? El para qué, ¿qué intención tienes? Porque yo también tengo la teoría, al menos lo que me ha tocado vivir, que aunque creo que ha sido muy genuino en ocasiones acompañar a seres humanos, ¿no? A personas, ¿no? Intentar aliviar sufrimiento, ser de utilidad, aportar. Hay una parte en la cual a ti te hace sentir bien por sentirte útil, ¿no? Pero hay otra parte muy interesante de ver si tú necesitas eso, de qué manera para cubrir realmente esa autoestima, ¿no? Porque muchas veces lo que me voy dando cuenta es que esos grises o estas líneas no están tan lejos en ocasiones, ¿no? Y sobre todo perfiles muy técnicos, cuando dan el paso, como bien comentabas, y se abren al misterio, ¿no? O un misterio más amplio, de repente todo tiembla, porque no hay una ecuación, ¿no? Yo me acuerdo en alguna formación que nos has impartido que a veces alguna persona preguntaba, ya, pero ¿cuál es la herramienta, ¿no? O ¿cuál es el paso a paso, ¿no? La pregunta, ¿no? Un listado de preguntas que Por, tengo que por hacer. ejemplo, ¿no? No, las Claro, preguntas se crean, se construyen sobre la marcha. esto es, esto es. Entonces, fíjate qué bonito, tal vez eh, nos permite desarrollar una forma de estar en la vida, ¿no? Con este tipo de trabajos. Igual no hemos tenido la suerte de aprender en otros lugares. Lo que pasa es que el reto a veces se hace grande, ¿no? Porque claro, a lo místico yo te sumo otra palabra, ¿no? Con todo el cariño de la palabra, lo sagrado del ser humano, lo sagrado, ¿no? La responsabilidad de acompañar a otro ser humano, ¿no? Claro. Ahí es donde está la responsabilidad. Nosotros tenemos una metodología, pero yo creo que una de las primeras cosas, una metodología de acompañamiento que digo es, la metodología no está nunca por encima de la persona. Precisamente por esa palabra, la persona es sagrada, su dignidad, sus aspiraciones, sus anhelos, sus momentos, eso es sagrado, sagrado y es el norte principal que tienes que tener a la hora de acompañar. Y hablabas del egoísmo. A ver, es que el egoísmo no es que tú recibas algo a cambio de lo que das. El egoísmo es que tú hagas para tú recibir y beneficiarte y que no te importe el beneficio del otro. De hecho, siempre digo que a mí no hay trabajo que más me guste o acción que más me guste que esa en la que gana todo el mundo y que a veces son las más fáciles. Es decir, todo el mundo gana, es perfecto. Es decir, todo el mundo se lleva lo que se quiere llevar y lo que necesita, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer así. Entonces, si tú acompañas y la persona se lleva aprendizaje, se lleva a haber logrado lo que quería, autoconocimiento, bienestar, y tú por dar eso te sientes bien y te gusta y te sientes gratificado, ¿dónde está el problema? Total, total, Eso Maravilla, sería como el ideal, ¿no? De todo en la vida. total. Fíjate que en un momento de mi vida, que mi hermano estaba en una consultora en una Big Four y quería cambiar y yo no conocía gente, no le pude ayudar, recuerdo todavía lo mal que me sentí. Y este último mes, un par de personas muy aleatorias que he ido conociendo, pues sí he podido echarles una mano, ¿no? Y cuando me han escrito, no te puedo explicar con palabras, me sigue, mira, de hecho, la sonrisa, ¿no? Sigue estando desde hace un mes. Es decir, cómo poder ser útil a otro ser humano, independientemente te lleves algo o no te lleves nada, ¿no? Yo creo que hay algo muy profundo, ¿no? En el ser humano que tiene que ver con esa parte de ser útil para los demás, de un propósito más grande que tú, ¿no? Sí, crear un impacto positivo en las personas. Yo siempre digo que ese es el dividendo emocional de la escuela de mentoring y que es totalmente, o sea, no se puede comparar con el dividendo económico. Es irrelevante el económico al lado del emocional. A mí me interesa mucho más el dividendo emocional. Hombre, el otro lo necesito porque si no, no existiría la escuela de mentoring, Total. pero me interesa mucho más, me hace mucho más feliz el emocional, y el emocional es ese, ¿no? Es ese impacto positivo
que tú haces en las personas, no solo directo, sino muchas veces indirecto, ¿no? Porque yo siento que a través de los mentores que formamos y acompañamos, también estoy generando o estamos generando un impacto en las personas a los que ellos acompañan, ¿no? Y eso es pues ya como como digo yo, la felicidad al cubo, ¿no? O felicidad indirecta. Total. Y fíjate que ha salido ya, María Luisa, yo tengo tu libro, que es muy bueno. Hagamos una pequeña parada sobre él, ¿no? ¿Dónde le pueden encontrar? Has comentado antes que está en Amazon. ¿Hay alguna otra forma de encontrarlo? Por si a alguien le interesa introducirse Y en tu está en metodología. Amazon, y está en librerías de toda España, en el FNAC, en Casa del Libro, Corte Inglés. Maravilloso. Porque entiendo, luego te haré una pregunta sobre esto, ¿no? Sobre dónde te pueden encontrar, pero ya por lo pronto, ¿no? En la escuela de mentoring hay formaciones si a alguien le interesa formarse y aparte también tienen su libro, si todavía están dudando, para de una forma muy asequible profundizar en la metodología y entender si va con ellos, ¿no? Aunque yo siempre digo, un libro está muy bien y he comprado, creo que el último conteo eran unos 1.900 libros. Podía haber pagado una hipoteca que no tengo, María Luisa, con los libros, ¿no? Pero y creo que ahora el banco ya no me hace la contraparte. Si le llevo los libros, creo que no me dan la hipoteca, ¿no? Pero fíjate que si puedes regalarse el libro está bien, pero creo que las formaciones son otra cosa, ¿no? Cuando uno realmente es acompañado en ese proceso, ¿no? Cuando tiene profes al otro lado, ¿no? Yo creo que son formas de aprendizaje tal vez muy necesarias las dos, pero diferentes. Diferentes, diferentes. A ver, un libro siempre te puede servir para contextualizar, tener unos marcos y también para profundizar. Mm, una formación, si es una formación basada en aprendizaje, no solo en transmitir conocimientos, te ayuda a encarnar la metodología, a encarnar el rol, ¿no? De mentor con todos los matices que tiene, porque como yo, es muy fácil decir que hay que ser empático, pero vale, ¿cómo se es empático? O cómo se escucha de manera global y profunda. Porque ahí no es una cuestión, además, tampoco de técnicas, es una cuestión de muchas veces de aptitudes y de patrones adquiridos que hay que cambiar, ¿no? ¿Qué me pasa a mí que me cuesta tanto escuchar y que enseguida tiendo a responder en lugar de escuchar? ¿Qué me pasa a mí? Pues algo te pasa, ¿no? Tu relación con la escucha, con la respuesta, con que tu competencia muchas veces y tu autoestima está basada en resolver y escuchar no es resolver. Entonces, antepones el dar respuesta al escuchar. Eso, ¿no te lo explica? ¿Y cómo se cambia, no? Porque luego cada persona tenemos nuestros distintos hándicaps para enfrentarnos al aprendizaje de habilidades, ¿no? Que al final acompañar tiene mucho que ver con eso. Hombre, hay que conocer teorías, ¿no? Relacionadas con el acompañamiento para el desarrollo de las personas, pero al final son habilidades. Muchas gracias, qué bueno. Y fíjate, ¿no? Una palabra, rendimiento o productividad, estos años me he encontrado en algunas personas que lo están rechazando, ¿no? No quieren escuchar de rendimiento o alto rendimiento, productividad, ¿no? Y este podcast para mí es una excusa que lo reactivé este verano, pero es un proyecto que lleva desde el bachiller casi, aunque después en 2014 también le metimos un empujón, ¿no? Y es intentar, ya no sé si la palabra es democratizar, pero sí que cada persona defina su rendimiento y su productividad, ¿no? Porque yo creo que el problema no es la palabra, ¿no? Es la experiencia alrededor de la palabra o lo que hemos sentido o vivido con esa palabra, ¿no? O esas palabras. Tu caso, Marolesa, a día de hoy, ¿cómo definirías un alto rendimiento o una alta productividad? A ver, yo creo que las palabras tienen un significado, que es el que tiene el diccionario de la Academia de la Lengua, que es el que nos sirve para entendernos. Lo que pasa es que hay palabras que encajan mejor en unos contextos que en otros. Entonces, el rendimiento es lo que es. El rendimiento es una proporción entre resultados y recursos empleados. El alto rendimiento es maximízame resultados, minimízame recursos. Eh, ¿Qué ocurre con la palabra? Que es una palabra mecanicista, más relacionada con las máquinas que con el ser humano. Entonces, aplicada al ser humano, está generando más disfuncionalidades que funcionalidades, es decir, más problemas y malestares
¿Qué bienestar es? Eh, no es una palabra que a mí me guste utilizar en relación a lo que es el desarrollo de personas, por eso, porque creo que se basa demasiado al final en la cantidad y en la utilidad, ¿no? Y entonces acabamos asociando que alto rendimiento es eso, producir más cantidad de los productos o resultados que sean. Y eso puede acabar generando, y de hecho, bueno, famosas son las tesis, ¿no? Del filósofo coreano alemán de nombre impronunciable sobre, bueno, pues la sociedad del rendimiento, ¿no? Está produciendo estrés, porque al final se está basando la autoestima en el alto rendimiento, en producir más. Y llega un momento que tú para producir más tiene que ser a costa de un esfuerzo sobrehumano en horas de trabajo y se las estás quitando pues a lo mejor al ocio, a las conversaciones de calidad, a la parte contemplativa, ¿no? Que es muy importante. Y cuando nos centramos en la cantidad, olvidamos la calidad. Pero es que olvidamos también otra cosa que a mí me parece muy importante. No se trata solo de cuánto hago, sino de con qué calidad, pero también con qué ética y con qué moralidad. O sea, vale hacer mucho bajo cualquier circunstancia. Y pongo un ejemplo que me han narrado la semana pasada una persona que trabaja en un puesto importante en una multinacional de tecnología muy conocida, que me cuenta que acaban de despedir a 45.000 personas en todo el mundo. Y claro, para optimizar el rendimiento de lo que tardan en realizarse los despidos, lo que hacen es una llamada vía Zoom de 3 minutos, el que tiene mucha suerte, y los demás un correo electrónico. Claro, así despides a 45.000 personas en un minuto. Alto rendimiento en la realización de despidos, todo el que quieras. Ahora, ¿esa es la forma de tratar a las personas? ¿Eso es una empresa humanista, ahora que tanto hablamos de empresas y liderazgo humanista? ¿Merece la pena eso para obtener más, al final, beneficio económico? Entonces creo que hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, porque estás generando unas creencias, estás generando una ideología, sobre todo cuando se repiten continuamente. Otra cosa es que las personas, lógicamente, tenemos que un poco tener en cuenta el tiempo que queremos o tenemos que dedicar a trabajar, y cuánto, o a producir un resultado, o a cumplir, ¿no? Con un objetivo, una tarea, una entrega que tenemos y cuánto tiempo nos lleva. Eso no lo podemos obviar, ¿no? Porque entre otras cosas creo que también la calidad y la excelencia consiste en entregar las cosas en plazo, pero bueno, ahí sí que tú tienes que evaluar un poco esa parte de cuánto tiempo empleo para hacer una cosa, si me da tiempo, cómo puedo optimizar el proceso para que me dé tiempo sin rebajar la calidad, ¿no? Creo que la variable tiempo, pues es importante contemplarla también en todo lo que hacemos, pero no solo pensando en hacer más, sino en poder hacerlo con la calidad que requiere, con el trato humano que requiere y con, bueno, pues con la ética, ¿no? Y la excelencia que requieren las cosas. Qué bueno, María Elisa, muchísimas gracias. Mira, fíjate, yo con la RAE tengo mis más y mis menos, porque en 2002 me dio por buscar qué era la felicidad y la primera Oh, acepción que encontré era la sensación que surge en la posesión de un bien, ¿no? Yo creo que la RAE va por detrás de los palabras que utilizamos, ¿no? Yo creo que es mi punto de vista, ¿no? Como muchas veces, y fíjate que igual también es una mirada muy utópica la mía, pero esto del alto rendimiento para mí debería incluir todo lo que nos acabas de regalar, ¿no? Y esa sostenibilidad en el tiempo. ¿Sabes lo que a mí me da la impresión? Que a veces vestimos las cosas de palabras bonitas para hacer lo que nos da la gana. O sea, yo un poco sí. del problema que tengo un poco con la IA es que al final dirán, fue la IA. No, amigo, si estamos programando nosotros la IA,
la estamos supeditando de alguna forma a que el resultado sea el que yo quiera, ¿no? Leía un artículo no hace mucho que decían que habían utilizado la IA en Estados Unidos, en algún distrito para el tema judicial, y decían que, claro, que cuando aplicaban IA a un conjunto de población, esto es un poco, no me quiero meter en líos, pero ahora cuento el paper este, lo que se investigaba, que la mayoría de personas que salían como delincuentes eran personas negras, ¿no? Sí, Y sí, la lo gente se conozco. preguntaba, claro, ¿con qué has alimentado? ¿Con una pila de archivos? Es decir, tú no puedes obviar tu responsabilidad porque ya simplemente, en función de lo que alimentas, la caja negra, más lo que diseñas en la caja negra, te da la salida, ¿no? Entonces, fíjate que la alta productividad, eficaz, eficiente o el alto rendimiento suenan muy bien, pero cuando realmente, al menos es mi experiencia estos años, alguien te pide esto y lo desgranas, normalmente quiere otra cosa. Cuando tú le dices, vale, pero el rendimiento, estás conmigo que tiene que ser sostenible en el tiempo, que tiene que estar acotado a unos límites, que si la persona rompe, poco es posible, ¿no? Claro, de repente ya no me gusta tanto el alto rendimiento, ¿no? Nos quedamos, como bien nos regalabas, con una definición pues tal vez que nos ha servido durante un tiempo en un sistema industrial, pero que al hacer el traspaso directamente a organizaciones y a personas, igual tenemos que abrir la ecuación del alto rendimiento para protegernos de los efectos de un alto rendimiento dañino, ¿no? O sin sentido. O cambiar la palabra, es decir, a lo mejor es que se ha aplicado un término que es muy pues de ingeniería, de máquina, De deporte de alta competición, de tema, o sea, yo creo que realmente es un concepto que está muy asociado pues tanto a todo lo que tiene que ver con máquinas como, bueno, pues también con la utilidad del dinero y que no es aplicable al desarrollo humano, pero hay otros conceptos que podrían ser aplicables para lo que queremos expresar, ¿no? Que entiendo que es lo que tú quieres expresar, lo que yo estaba expresando, y que es un concepto que ha existido toda la vida y que se denostó en un momento dado, que todo esto de los conceptos van cambiando, hay una parte de descripción de la realidad, pero claro, hay una parte también de ideológica y de pensamiento, vamos a decir, dominante. Es el concepto de excelencia, pero el concepto de excelencia en los bueno, griegos, es decir, cómo dar lo mejor de ti, que dar lo mejor de ti es pon todo tu potencial, todos tus recursos en cómo sabes hacer las cosas, tus fortalezas y tus virtudes, en el sentido de para preservar esa parte también ética y moral, que es muy importante. Entonces yo creo que el concepto es la excelencia, porque la excelencia yo creo que engloba la cantidad, engloba esa la parte, calidad, como eso, comentabas la antes, calidad, la ética. Entonces yo creo que realmente, o sea, el gran reto es cambiar el lenguaje que se utiliza en el mundo del management y de la empresa, porque menos humanista es, podemos ponerle todos los adjetivos que queramos. De hecho, es muy mecanicista el lenguaje. Y lo que comentabas con respecto a la Real Academia de la Lengua, a ver, al final los conceptos están describiendo realidades y están muy permeados por lo que decimos, ¿no? Por el pensamiento y la ideología eh, de la época. Entonces hay muchos conceptos que seguramente la descripción hay que revisarla, pero que sí es importante que cuando hablamos de algo y utilizamos un contenido, todos estemos hablando de lo mismo, porque si no es cuando, ¿no? Es cuando se empiezan a producir todas estas interpretaciones, etcétera. Pero el lenguaje no es nada neutral. Y cuando tú estás utilizando rendimientos porque quieres llevar a las personas hacia un sitio, cuando tú estás utilizando excelencia, quieres llevar a las personas hacia otro sitio diferente, ¿no? O priorizar unas cosas sobre otras, ¿no? Yo reconozco que con el tema del lenguaje tengo una obsesión importante, porque por lo que hablábamos, ¿no? Porque es que me parece que impacta mucho en la vida de las personas, ¿no? total. Aunque no seamos conscientes de ello. Total, de hecho, María Luisa, yo creo que lo hablamos en una ocasión, tu aporta ontología del lenguaje, ¡fua! Es Sí. precioso, ¿no? Porque al final esa parte social que nos regalabas antes, esa transacción, la hacemos a través del lenguaje siempre, y transacción en el buen sentido, ¿no? Unos buenos días, un qué tal estás, ¿no? Al final el lenguaje es nuestra gran palanca, ¿no? Y a veces la pasamos por alto, pero fíjate que yo en mi caso particular sí que tengo esa aventura de que, claro,
mí me gusta el alto rendimiento, me gusta la excelencia, me gusta la productividad. Si es que no hay un problema en ello. Lo que pasa que igual, Ah, como claro bien que no. dices, tenemos que acordar un marco en el cual todos entendamos que es lo mismo, porque yo también te digo, estos 7 años me he llevado también algún disgusto que otro, ¿no? De llegar a una empresa y decir, sí, esto es por las personas. Y ya cuando empiezas a escarbar, de repente me dice, Rod, déjate líos, una conferencia de media hora, hacemos check. Digo, ya, pero es que con una conferencia de media hora no es para las personas, es para hacer el check, porque con media horita para 300 personas o 20 personas, me da igual, da para poco, ¿no? Entonces, fíjate que tal vez es, pues eso, una herida individual y uno intenta curar a través también de estos conceptos. Fíjate, María Luisa, hay una pregunta también que te quería hacer, porque han pasado muchas personas, ¿no? Por la escuela de mentoring y otras iniciativas que tienes, y te quería preguntar, ¿cómo crees que son de importantes las transiciones en los seres humanos? A veces son transiciones que elegimos, a veces nos vienen dadas, pero ¿crees que es un momento clave de todo ser humano? ¿O son momentos clave? A ver, transición al final es un salto evolutivo realmente, ¿no? Es pasar de un sitio a otro. Yo creo que continuamente el ser humano pues está evolucionando porque, bueno, es algo como consustancial a nuestra naturaleza. Em, A mí lo que me preocupa es la importancia a lo mejor que le damos al tema del cambio, como que el cambio es la única opción, es el ideal de lo bueno, porque lo mismo, ¿eh? Creo que también está contribuyendo a generar estrés, a devaluar todo lo que tiene que ver con lo histórico, con la memoria, con el pasado, y eso es muy peligroso, porque sin pasado, no, sin reflexión sobre el pasado no puede haber pensamiento crítico, entre otras cosas, y bueno, pues corres el peligro de cometer errores del pasado. Yo creo que a veces la clave en la vida está en el cambio y otras en el no cambio, es decir, en quedarse donde estás. Creo que hay decisiones que han marcado un hito o pueden marcar un hito en tu vida precisamente por decir, no cambio, me quedo donde estoy, ¿no? Yo creo que la clave es tomar decisiones muy, muy conectadas, ¿no? A tu propósito, a lo que tú quieres en la vida, a lo que es prioritario, ¿no? Siempre tratando de tener en cuenta no generar impactos negativos en los demás. Y una vez que tomes esas decisiones, sí que hacer tránsitos. A mí la palabra tránsito me parece muy importante, porque un tránsito implica tiempo, implica reflexión, implica ir un poco acompasando, ¿no? Ese yo que eras a ese yo hacia el que vas, ¿no? Y bueno, pues los tránsitos generan incomodidad, generan incertidumbre, generan dolor y hay que saber llevarlos a un buen ritmo, ¿no? No acelerarlos más de la cuenta o hacer cambios demasiado bruscos. Creo que ese concepto de tránsito es muy importante. De hecho, deberíamos de hacer tránsitos en el día a día. No, o sea, cuando yo ahora termino aquí contigo, ¿no? Y tengo que dar una formación. No la hago a la media hora de terminar contigo, me doy un espacio de una hora, porque yo tengo que, ¿no? Transit- Vaciarme de toda la energía que ha pasado aquí, concentrarme en la energía que tengo que tener en esa otra sesión, que estoy colocada en un rol diferente, además. ¿Mm? Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, Luisa, fíjate, ¿no? Claro. eh, Has hablado de varias palabras que ahora vienen como parte final, ¿no? Más otras tres preguntitas que vienen al final más sencillas, que es sentido, propósito y legado. Fíjate que este podcast, cuando yo estaba pensando un poquito sobre el nombre, una vida de alto rendimiento con sentido, ¿no? Que Ujú. para mí es una buena vida. Es decir, porque el rendimiento, te cuento una anécdota muy rápida para que veas. Yo tuve un entrenador de Racing de Santander, uno de mis entrenadores, un verano haciendo las dobles sesiones, la verdad estábamos ya todos muy agotados. Y yo con esa parte conciliadora, mediadora que tengo, pues un día fui a hablar con él. Y dije, oye, si seguimos así no llegamos a viejos, ¿no? A lo que él me contestó, Rodri, no me pagan para que lleguéis a viejos, me pagan para sacar lo mejor de vosotros este año, ¿no? Entonces, fíjate que eran 15 añines o 16 añines, ¿no, María Luisa? Yo creo que todo eso nos va marcando de alguna manera. Puede que nos vayamos a ese lado, puede ser que seamos opositores de ese lado, pero que es muy importante integrar, ¿no? Es decir, oye, ¿y por qué no llegamos a un acuerdo en el cual no ponga
demasiado en duelo mi vejez, pero a la vez podamos sacar lo mejor de mí, porque lo que está claro es que igual apretando más, ¿no? Con más esfuerzo, con más tensión, pues tampoco es la única solución, ¿no? Y fíjate que por eso te traigo estas tres palabras, ¿no? Sentido, propósito y legado. ¿Qué tienen, ¿no? Y sabiendo lo que te gusta el lenguaje, ¿no? Y las palabras, ¿qué suponen para ti? ¿No? Sentido, propósito y legado. El sentido supone que yo soy incapaz, como ya lo dije, de hacer algo que no tenga sentido, con lo cual siempre me estoy preguntando continuamente por el sentido de lo que hago. ¿Qué me da el sentido de lo que hago? El propósito. Porque, bueno, al final el propósito es una palabra que está conectada con una idea, ¿no? Un concepto que está conectado con esa parte aspiracional de la persona, con el yo ideal, que al final está conectado con temas de valores y si quieres también con la necesidad de realizar el potencial que tú sientes que tienes. Entonces, si lo que voy a hacer no me hace realizar mi propósito y mi potencial, hombre, salvo que sea una pequeña cosa que tampoco me desvíe mucho o que sea necesaria para algo, ¿no? Que sí que está conectado con el propósito, no, no lo hago. Yo con el tema del legado tengo algún tipo de problema. Es una pregunta que me han hecho mucho últimamente, que qué legado quiero dejar. Es que yo no pienso en eso. O sea, a mí nunca se me ha ocurrido pensar en el legado que yo quiero dejar. Yo lo que quiero es hacer ahora, ¿no? Mientras estoy aquí, lo que creo, lo que me parece importante, lo que está conectado con mi propósito y que tenga sentido y generar pues el mayor impacto positivo posible en las personas, es decir, contribuir con lo que hago pues al final pues al desarrollo y el bienestar de las personas, que es a lo que me dedico en la escuela de mentoring. Lo que quede de todo eso cuando yo me vaya, pues que sea lo que tenga que ser. Si alguna vez me pregunté, no sé, pensado yo en el legado, creo que la única vez fue cuando murió mi padre, porque lo que yo viví fue un cariño inmenso de la gente hacia él. Vino gente de toda España a despedirle. La verdad, yo nunca he estado en un tanatorio y un funeral que hubiera tantísima gente. Y yo lo único que pensé, me acuerdo de haberlo pensado en ese momento, un momento de mucho dolor, ¿eh? Es decir, yo cuando me muera, lo que quiero es esto mismo. O Qué bueno. sea, lo que quiero es haber dejado mm, ese amor, ese impacto, esa energía en la gente. Todo lo demás o sea, no me resulta interesante ni importante. Qué bueno, maravilloso. Fíjate qué interesante también, ¿no? Porque tu libro es una forma de legado, ¿no? Tus formaciones, la gente que nos has acompañado, vas dejando un poquito en nosotros, es una forma de legado. Pero fíjate que me pregunto esto, ¿no? A veces cuando ponemos foco en el sentido y el propósito, como bien dices, el legado acaba siendo una consecuencia no buscada, ¿no? Más Creo que es natural. algo natural, sí. Ese para mí es el concepto de rendimiento, la productividad. Es el mismo significado. Cuando lo buscas, ¿no? Y es tu medio para el fin, las cosas creo que se acaban torciendo. Cuando tú haces lo que tienes que hacer de manera excelente, cogiendo la palabra que nos has regalado hoy, acabas consiguiendo un rendimiento y una productividad esperada. Pero claro, es la gran diferencia entre poner el foco donde toca y donde no toca. Porque fíjate, Claro. ¿no? Ese autor que nos planteabas antes tiene el libro La Sociedad del Cansancio. Y una pregunta que me hago es, vamos a ser honestos todos, ¿no? Porque después también dicen que él tampoco, al parecer, camina todo lo que comenta, ¿no? Yo no le conozco, Bueno, suele todos, ocurrir bastante, sí. todos podemos tener un poco de esto, ¿no? Pero poniendo eso un poco en el congelador, claro, el cansancio viene porque alguien me presiona o el cansancio viene por mi no búsqueda de sentido y propósito y excelencia y buen hacer y mi ética y mi moral y mi motivación constante y asumir mi responsabilidad sobre mi vida. Claro, el cansancio es el efecto, pero ¿cuál es la causa? ¿Una sociedad que me Creo que oprime? es doble. Yo creo que O, es doble. Es enfocado en la productividad en vez de en el sentido, priorizando la productividad frente al sentido, porque yo creo que la clave es la prioridad. Porque como tú bien dices, si yo trabajo con sentido y además soy productivo, es perfecto.
Si trabajo sin sentido, no soy productivo, bueno, entendiendo luego cada uno lo que es productivo o no, o sea, dónde está su estándar, ¿no? De productividad. Bueno, a ver, yo creo que también se genera insatisfacción, pero desde luego se genera mucha más, aunque no de manera consciente, y aquí voy a explicar por qué, cuando soy muy productivo, pero no trabajo con sentido, por lo que hablábamos antes, porque la medición de la productividad es más fácil, por lo tanto la compruebo y el nivel de satisfacción o no satisfacción es casi inmediato, lo puedo medir. El del sentido es más complicado, Mm. porque también tiene esa parte misteriosa de la vida. Total. Medir intangibles, qué complejo, María Luisa. Fíjate que por eso yo soy un Pero convencido. si aplicamos a la medición, queremos medir los intangibles y los intangibles no se pueden medir, se pueden valorar. Es que son conceptos diferentes y es el problema que tenemos, que estamos metiendo conceptos de unos ámbitos a otros y no funcionan. Ya, ya. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque yo soy un fiel defensor de que cada persona debería asumir su parte de responsabilidad, ¿no? Y es un debate abierto de que, oye, tenemos que llegar a un acuerdo para ver cuál es tu responsabilidad, la mía, cuidar de lo mío, de lo tuyo y lo de ambos, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque depende de dónde nos posicionemos, podemos entender ambas posturas. Imagínate, la posición de un empresario o empresaria que ven que cada vez más personas están debajo o damos más problemas. De repente, pues hacen el T o la Thermomix, o de repente meten un robot como un camarero, ¿no? O lo podemos llevar a cualquier ámbito, ¿no? De personas que realmente quieren conseguir ese alto rendimiento y productividad, que es un debate genérico y con tal es un error, ¿no? Y como realmente tú no quieres producir, ¿no? Lo típico, tienes que venir motivado de casa. Y como no vienes motivado, yo te empujo, te estreso, te pongo KPIs, te pongo KRs para que te muevas. Vale, esa es una mirada, ¿no? Ahora la otra mirada, ¿no? En la cual una persona trabaja su sentido, su propósito, y está en organizaciones donde no siempre el entorno o el sistema es el adecuado para poder florecer desde ese lugar, ¿no? Con valores alineados. Claro, entonces vemos el cansancio. Este señor habla de la sociedad del cansancio, pero fíjate qué bonito si abrimos el paraguas, cuántas cosas hay ahí. Y sobre todo a mí algo que me hace sentir muy bien es entender de todo eso que depende de mí. Porque si no podemos caer también en roles de víctima, de queja constante, que todos pasamos, y es parte del proceso, ¿no? Pero, ¿por qué estoy cansado? Porque mi vida tiene sentido, que no tiene sentido, porque tengo un código ético y de valores, o porque me están presionando, cada vez me cobran más impuestos, cada vez me aprietan más, cada vez los pisos son más caros. Es decir, me ha encantado lo que has comentado muy rápido, de hecho, que es una suma de los dos, tal vez, ¿no? Sí, es que esa es la clave, es decir, hay una responsabilidad personal, pero hay una responsabilidad sistémica. Es decir, lo que está pasando con el tema del cansancio, con el tema del estrés, habrá factores que influyen a nivel personal de cada uno, pero hay unos factores sistémicos, contextuales, que están contribuyendo a eso. La persona puede cambiar lo suyo, pero lo contextual es más difícil porque para eso se necesita cooperación, colaboración y estamos luchando contra un sistema que tiene mucho poder y mucho interés para mantener unos determinados parámetros. Pero yo creo que ahí está la clave, en ver qué partes de un lado y qué partes es de otro e intervenir hasta donde puedas intervenir, solo o en colaboración con otros, ¿no? Me ha gustado muchísimo la conferencia que dio Cristina Koch, la astronauta esta que acaba de aterrizar pues la tienes que ver, porque dijo algo que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Que la Tierra, o sea, su frase final, hay que ver un poco el desarrollo de la conferencia para entenderlo, pero que la Tierra éramos una tripulación. Es decir, si queremos llevar a buen término la Tierra, el planeta, la vida aquí, el mundo, la sociedad, tenemos que actuar como una tripulación, que fue ella lo que explicó lo que era una tripulación, ¿no? La colaboración, la cooperación. eh, Hoy estoy yo más flojo, te ayudo y te compenso, mañana tú conmigo. Entonces, ese concepto de tripulación, ¿no? De todos, no, a mí me gusta mucho hablar de todos a una como fuente ovejuna, ¿no? Que es como mi lema cuando trabajamos en equipo o en un proyecto. Es el que no podemos olvidar, es decir, no puede ser que tú ganes mucho y yo no gane nada. Tiene que haber un equilibrio. Si no hay equilibrio,
la sostenibilidad se pierde, el bienestar se pierde y yo creo que al final perdemos todos. Total. Fíjate, María Elisa, que esto es uno de los motivos por los cuales yo posiblemente estoy haciendo lo que hago, porque yo viví eso en la cantera de este equipo, ¿no? Es decir, un equipo de alto rendimiento, como yo entendía, era eso. Gente que se ayudaba, un día yo jugaba de portero, un día jugaba, otro día no jugaba, 2 días no jugaba, 2 días jugaba, pero tú tenías que calentar bien a tu compañero, ¿no? Porque no iba de ti, iba del equipo. Y me acuerdo que entrevistando en ese primer ciclo, en 2013-2014, a una psicóloga muy, muy conocida deportiva de este país, que luego salió el tema del tema deportivo. Esto fue en 2015. Ella me dijo, Rodri, estás buscando en la empresa algo que la empresa no te puede dar. El deporte sí te dio. Y de forma parcial, porque posiblemente recuerdas lo bueno y no tanto lo malo de ese entorno, ¿no? Pero claro, aquí antes peleabais todos y subíais todos de categoría, más o menos. Había gente que se quedaba por el camino. Al menos en mi caso, durante 4 años consecutivos subimos en total solo tres chicos, ¿no? Siempre se quedaba alguien, pero bien es cierto que ella me hacía esta referencia que me gustó y todavía la recuerdo, hace ya 15 años casi, ¿no? O 10 largos. Me decía, Rodri, pero en la empresa trabajamos todos y ascienden a uno. Y hay sueldos que no son parecidos, ni condiciones que son parecidas. Entonces ya empieza el lío, ¿no? Porque sí, sí, todos remamos, pero ¿cómo remamos? ¿Quién rema? ¿Quién no rema? ¿No? Ya empieza a ver un poco el tinglao, ¿no? Es complejo, efectivamente, pero bueno, yo creo que hay que intentar buscar ese, estemos todos bien, lo mejor que podamos todos, que no haya demasiadas desigualdades. Total. Y no sé si estás de acuerdo con esto, pero poner foco en lo que nos une y no tanto en lo que nos separa. Porque fíjate, yo es un poco la lectura que hago, ¿no? Y siempre que tengo ocasión, intento decir con mucho cariño, si no somos conscientes, como bien comentabas de la historia, o si no somos conscientes de todo lo que tenemos gracias a la gente que nos ha precedido, lo vamos a perder, porque no Claro, lo estamos protegiendo, ni lo estamos claro, honrando. Queremos exacto. todo y no queremos dar nada. Y eso son los ciclos de toda era, griega, romana, no hace falta, ¿no? Darle muchas vueltas, ¿no? Entonces, claro, mira aquello, ¿no? Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Como creo que comentaba Gandhi, ¿no? María Luisa, y por ejemplo, creo que el mentoring, tanto los que somos mentís como mentores o mentoras, creo que ese regalo, unos grandes regalos, te haces más consciente de todo un poquito, ¿no? Como Sí. empezábamos el día de hoy. Sí, yo creo que tiene esa parte de compartir, esa parte de lo que yo he llegado hasta aquí que te sirva para seguir tú en tu camino, que es tener en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Es decir, yo creo que estoy tan apegada al mentoring porque al final me parece que engloba muchos valores importantes para la humanidad, ¿no? Y que se pueden aprender, vivir y ejemplarizar de una forma muy natural, que es al final como una conversación entre dos personas que se pueden enriquecer mutuamente. Total. Fíjate que te robo un poquito más de tiempo, discúlpame. 3 preguntas finales, que estaba tan a gusto conversando contigo que se va el tiempo volando. Una, ¿no? ¿Cómo te pueden contactar, ¿no? Si cualquier cosa que has comentado les llama la atención, si de alguna forma les gustaría formarse con vosotras, ¿no? Esa es una de ellas. Otra es, si te surge alguien, puede ser ahora o en cualquier momento, que crees que puede disfrutar de este espacio o que pueda aportar. Y tres, ¿qué pregunta dejarías a esa persona o a otra que pueda venir, ¿no? Son como las 3 preguntitas de cierre. Muy bien. Bueno, me pueden localizar en www.escueladementoring.com o también en LinkedIn. Respondo a todo el mundo que me contacta, menos los contactos tipo IA o venta brusca sin preguntar qué necesito. Persona a la que podrías entrevistar, te diría Silvia Beinagues, que tiene unas publicaciones en LinkedIn sobre liderar con arte. Me parece un enfoque muy interesante. La conozco personalmente, hemos colaborado juntas. Sí. Y la pregunta iría mucho en la línea de lo que acabas de decir de Gandhi. Yo creo que la gran pregunta es, ¿cómo es el mundo en el que quieres vivir y dejar? ¿Y qué estás tú haciendo para construirlo? Porque yo, desde luego, este mundo de inteligencia artificial no me acaba de convencer y estoy haciendo todo lo que puedo para no sucumbir a él.
cuanto más IA, más humanos vamos a tener que ser, ¿no? Como lo típico que hacíamos también en MSR, en protocolo de gestión de estrés en neurociencia. Cuanto más ruido y velocidad fuera, más calma tiene que cultivar uno dentro, ¿no? Exacto. Hay que hacer movimientos contraculturales, yo creo. Pues muchas gracias, Maravilla. Como siempre, jo, un placer. Ha sido una conversación muy bonita. Te agradezco de corazón tu generosidad, como siempre, ¿no? Y la apertura. Y ojalá, ¿no? La gente que pueda sacar un ratito para escucharlo, pues saque tal vez alguna respuesta y nuevas preguntas, ¿no? Que era un poco, también es un poco el objetivo de este espacio. Genial, pues muchas gracias y un placer es, conversar. Yo creo que es de las cosas que más me gusta del mundo. Bien. Pues ya nos buscaremos otro ratito y ya haremos alguna cosita más, algún capítulo más. Pues muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Hasta pronto.